Con ustedes, Colectivo Emociones presenta Elaboraciones, un espacio de encuentros, cuestionamientos y expresión con Diana Treviño y Alan Arteaga. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidas todas aquellas personas que nos escuchan y que están al pendiente de todas nuestras entregas de este podcast Elaboraciones. En específico de esta trilogía de locura que hemos estado trabajando y hemos estado reflexionando, y en la cual las charlas han salido bastante interesantes. Esta, como hemos venido platicando, es nuestra tercera y última entrega, por ahora, del tema de la locura. Hemos estado platicando sobre la locura en distintas épocas, en distintos contextos. Hemos hablado sobre la locura de manera institucional, cuestiones un poco más académicas que refieren a visiones psiquiátricas, visiones psicoanalíticas. Y este podcast tiene algo bastante peculiar, porque más allá de todo lo que hemos platicado, que nos ha servido para conocer un poco más sobre el tema de la locura, ya sea tal vez en cuestión de conceptos, en cuestión de historia, en cuestión de posturas. Ahora vamos a platicar sobre la locura, pero desde una perspectiva que hace alusión más a esta cultura pop. ¿Y a qué llamamos nosotros cultura pop? Bueno, una cultura, vamos a decirlo así, donde está más masificado todo, donde no solamente se trata de ciertos nichos como la psiquiatría o la psicología, el psicoanálisis, sino más bien cuestiones que tienen que ver muchas veces con el arte, con la música, con la película, con todas estas concepciones generalizadas que tenemos y usamos día a día. Entonces, pues bueno, les damos la bienvenida. Como siempre, su servidor Alan Arteaga y mi compañera Diana Treviño. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, Alan. Encantada de estar de nuevo elaborando este tema por una tercera ocasión. Y a lo mejor, bueno, como ya sabemos, ¿no? Este tema ha dado para mucho y da para más, porque no todo se resume en esta trilogía de la locura, en este podcast, sino que es todo un tema que si alguien tiene la curiosidad de explorarlo, se va a dar cuenta de que es como muy inacabable y que siempre surgen y van a surgir siempre muchas más preguntas acerca de ello. Así es. Yo quiero preguntarte qué te ha parecido todo aquello de lo que hemos hablado. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahorita? Bueno, hasta ahora lo que ha llamado mi atención es la cuestión de la locura en las instituciones, porque es un tema del cual siempre hay que cuestionarse. La manera en que se trabaja dentro de lo psiquiátrico, dentro de los hospitales, dentro de, todo aquel lugar que albergue la locura o que albergue ciertas anormalidades o ciertos padecimientos o ciertas búsquedas de salud también, ¿no? Porque finalmente a veces eso es a lo que apunta el hecho de pensar la locura en lugares como este. Y pues también un poco la historización de la locura, porque no ha sido un tema para nada desconocido y tampoco ha sido un tema que se haya explorado poco. Al contrario, como mencionaba hace un momento, pues es un tema que es bastante amplio. ¿Y a ti, Alan, como qué es lo que más te ha gustado? A mí me ha gustado primero la parte de investigación, en donde obviamente para hacer los podcasts nos dedicamos un tiempo a estar investigando, a buscar autores, alguna referencia, y uno de repente se encuentra con cosas que no buscaba o no era el objetivo a encontrar, pero termina encontrando cosas bastante interesantes. A mí me gusta mucho esta cuestión de meterme como a hurgar o a estar como buscando información, justamente por eso, porque de repente encuentras textos interesantes,
como el que les mencionaba sobre la época prehispánica y de los nahuas, cómo de repente uno nunca se había imaginado que hay gente que sí se ha dedicado a estudiar ese tipo de temas o a tratar como de hablar de ellos. Me parece como muy interesante. O a veces hasta desempolvar antiguas lecturas, como el Elogio de la Locura de Erasmo de Róterdam. Un texto que está ahí, que quizás habíamos revisado en alguna ocasión, y en este momento viene de vuelta y nos trae como, pues también su esencia. Entonces eso es como lo que me ha llamado la atención. Y fíjate que me gustó mucho también en nuestro primer podcast tener el contacto con algunas personas preguntando justamente qué es la locura para ellos, porque como el podcast de hoy, hablando así simplemente como aquello que vivimos día con día, cada quien tenemos una concepción de las cosas y es muy interesante escucharlo, es muy interesante enterarse de ello, qué es lo que gente pues que está con nosotros, que nos rodea, piensa sobre algún tema en particular. Más allá del círculo académico y todo eso, escuchar a las personas que se encuentran también o no tan relacionadas con, por ejemplo, la psicología, que digamos es nuestra especialidad. Entonces muchas veces uno pues sí se encuentra con temas de psicología que repiten una y otra vez lo mismo, pero siempre es como más novedoso y de alguna manera también como algo que aporta cierta retroalimentación, ¿no? Escuchar desde otras perspectivas, desde otros ángulos. Entonces eso también me gustó mucho, es algo que me llamó mucho la atención. Y bueno, damos inicio a este podcast. Yo he estado como muy curioso sobre lo que nos quieres comentar o quisieras como charlar con nosotros, porque entre pláticas, cuando nosotros estamos platicando también para ponernos de acuerdo para hacer el podcast y demás, solemos tener a veces como charlas bastante interesantes de algunos temas. Yo sé que a ti te apasiona mucho la cuestión del arte y sé que has estado investigando sobre ese tema. Un tema, ¿cómo decirlo? Muy peculiar, porque también tiene esta visión pues más general y no sé, me da curiosidad traer el tema del arte a este tema del podcast que es la locura. Entonces, pues ¿cómo ves, Diana? ¿Nos quieres como empezar a platicar un poquito de esa cuestión? Sí, claro, mira. Bueno, antes de como dar de lleno al tema o ser más puntuales en el tema y con lo que acabas de mencionar, es que a mí la verdad sí me ha parecido como muy relevante el hecho de que en estas entregas del podcast estemos indagando por varios aspectos la locura, porque generalmente es más conocido que la locura se aborde desde lo médico o lo psicológico. Ya lo hemos mencionado anteriormente, pero lo digo también porque yo creo que somos o estamos muy habituados a ver en la cultura, así como este podcast nos trae ahora a hablar de ello, en la cultura pop, en el arte, en alguna manifestación o expresión, ¿no?, cultural a la locura. Y me llama la atención también porque no solamente hemos como explorado la parte psicológica, médica, orgánica, de los posibles causantes de estas locuras o lo que es llamado anormal o lo que es explorado como por fuera de lo que somos nosotros, de la comunidad que formamos, de todas las relaciones y de todo el sistema que se conforma en un lugar, ¿no? Entonces me llama como eso a captar de nuevo y volverlo a mencionar, porque al entrar ya en el tema nos damos cuenta de que la locura trae consigo
como este aspecto de lo que no es común, de lo que es excéntrico, de lo que nos llama como la atención por el hecho de ser diferente, por a veces causar cierta incomodidad o subversión, ¿no? Dependiendo de qué tipo de manifestación se esté presentando al llamar a alguien loco o al decir que esa expresión o esa manifestación pues está llena de locura o es fuera de lugar o es fuera de contexto. Lo menciono así porque tiene muchas similitudes con el hecho de cuando alguien también se sorprende al ver una expresión artística, porque bien sabemos que hay diferentes corrientes. Entonces, si por ejemplo alguien ve una pintura que dice, ¿qué es eso? ¿Qué estoy viendo? No le entiendo, porque hay puras rayas, ¿no? Por ejemplo. A veces no logramos comprender cierta manifestación o expresión artística porque no está hecha tal vez en un lenguaje igual al que estamos acostumbrados a tener o a captar esos mensajes que trae consigo cierta obra, ¿no? Y es que precisamente en este tema pues encuentro esa similitud entre la locura y una obra de arte en el sentido de que causa como esa cierta sorpresa, esa cierta, a lo mejor, dependiendo de quien lo esté observando, cierta incomodidad, cierta expectación, cierto, no sé, o sea, algo causa que no es entendido, no es entendible a primera vista, pero algo causa. Eso causa, ver a alguien loco en la calle, causa sorpresa, causa miedo, causa incertidumbre, angustia. A lo mejor una expresión de otro tipo, no sé, escuchar una canción extraña o no, o ver a alguien, no sé, imagínense ver bailar a alguien en la calle y no saber por qué en sí, si no es una presentación, si no es algún evento, si alguien como por expresión misma se pusiera como a bailar en la calle, tal vez le preguntaríamos por qué lo hace o solo lo observaríamos. Nos causaría pues esa pregunta, ¿no? Y entonces pues esa es como una de las similitudes que encuentro. Pero sin embargo hay otras cuestiones como más específicas que también me llamaron la atención en esta investigación. Y es que, por ejemplo, si a alguien se le ocurre hacer una obra o algo, digamos, una cosa creativa, ¿no? Que está fuera de un estándar esperado, a lo mejor podríamos decir, ay, qué persona tan loca que se le ocurrió hacer esto, ¿no? O qué tendría, qué pensaría, qué le pasaba por la cabeza cuando hizo tal o cual cosa, ¿no? Y es que mucho se ha relacionado a la locura con el hecho de que alguien sea un genio, o sea un artista, o sea alguien, ¿no? Relevante incluso socialmente. Y muchas veces esto pues causa confusión. Yo encontré que en sí alguien puede crear algo, pero no necesariamente es porque esté loco. O sea, la enfermedad mental a la que podemos atribuirle cierta locura, pues no está como muy emparentada con el hecho de que alguien forzosamente tenga que estar creando continuamente cosas. Entonces, esta es una diferencia que me llamó mucho la atención porque incluso yo antes de estar leyendo todo esto, yo sí tenía como cierta, pues, entre confusión y pensar que en efecto quien era llamado loco o quien era llamado artista tenía una relación directa con la locura. Locura llamada así, digamos, estipulada como enfermedad psiquiátrica o enfermedad mental. Casi generalmente en cuestión de enfermedad mental, pues siempre se le relaciona con psicosis o esquizofrenia, que es como lo que tiene mayor manifestación en cuanto, por ejemplo, a alucinaciones, de cualquier tipo, y eso se le atribuía como a este aspecto de la creación, ¿no? Y pues me voy dando cuenta de que no, que eso es como un aspecto que podríamos dejar un poco aparte, el hecho de que alguien padezca de una enfermedad mental, con que forzosamente esta persona llegue a crear algo. Digamos, alguien loco o alguien
diagnosticado con una enfermedad mental no necesariamente o forzosamente tenga que ser un artista para, digamos, poder expresar esa parte, ¿no?, de lo que le acontece. Y al contrario, un artista no necesariamente es el loco, el llamado esquizofrénico, que tenga algo. Un artista bien puede, digámoslo así, poder ser alguien cuerdo y no necesariamente estar creando sus obras para hacer, para poder estar haciendo sus obras tiene que estar tiene que entrar en un estado de locura. Entonces, esas similitudes y esas diferencias a mí me llamaron mucho la atención, porque entonces ya podríamos, digamos, observar y ver el mundo que nos rodea un poco diferente, a su vez. Digamos, no dejarnos guiar por tampoco, pues, el estigma o sí, la forma misma en la que se ve a la locura, ¿no? Así como lo mencionábamos también de que si veo a una persona ahí en mi cuadra o por ahí en las calles, como, pues, vagando por ahí y decir, pues es el loco de la cuadra, es el loco de aquí, es el loco de allá. Digamos que también ese es un hecho que se relaciona muy comúnmente con estas personas, pero realmente, así como lo hemos mencionado, sí podemos diferenciar el aspecto de una enfermedad mental que son existentes y que con un buen trabajo médico, psiquiátrico, psicológico, puede llegarse como a ese punto clave y no como relacionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que esto lo iremos ahorita hablando, como todas estas mensajes o manifestaciones en la cultura pop, con todas sus películas, canciones y demás, que que nos han transmitido un mensaje en cuanto a la locura. Y ese mensaje nos crea una idea que muchas veces se nos queda como la certera, ¿no? Como el cliché de esa persona que está loca, como el cliché de cierto comportamiento de esa persona, como los problemas que puede llegar a tener, lo llamado socialmente, las consecuencias, etcétera, ¿no? Eso también es muy interesante, pero yo creo que al ver algo también, si es una obra de arte, si es alguna expresión, bien podría ser tomada como eso, como una expresión en la cultura, que viene de algo, que alguien la hizo, no sabemos con qué finalidad, no sabemos por qué estaba pensando. Y porque finalmente, bueno, el arte, ya sea quien lo quiera ver como o definir qué es el arte, finalmente es una expresión y sirve para captar cierto aspecto de la realidad en la que vivimos, no estamos lejos. Entonces, eso me parece muy interesante y no sé, pues tú qué opinas, Alan, después de toda esta ideación. A ver, ¿tú qué opinarías si, por ejemplo, mencionabas esta cuestión de que no todo el loco es artista y también obviamente no todo artista es loco? ¿Por qué tú consideras que se ha relacionado la locura con el arte? Porque bien es cierto que de repente siempre es como relacionar al artista, ¿no?, con que está bien loco, con que es excéntrico y cosas así. ¿Por qué tú crees que se ha relacionado como el arte con la locura? Bueno, eso pienso que sí un poco puede tener en relación la cuestión en cómo se nos ha planteado a la locura. Y porque a lo mejor algunas personas se han encargado de mencionar a estos artistas como alguien que sufrió un estado, digamos, un estado de ánimo, un estado mental o algo en su momento, en algún momento de la vida. Por ejemplo, si hablamos en la literatura, Edgar Allan Poe siempre fue considerado como un loco o un melancólico o un alcohólico, porque sí, se dedicaba como a beber en demasía, pero también era como esta imagen, a lo mejor en su época, yo pienso algo, que en su época
era visto tal vez como ni siquiera alguien famoso, era un escritor. Escribía cosas, le ocurrían cosas como a cualquiera de nosotros nos puede suceder, sufría como cualquiera de nosotros puede sufrir. Y yo creo que la imagen que se le da después con sus relatos es esa, como la de un, digamos, un escritor loco, ¿no? Que a lo mejor algo de él, algo de su locura, llamada locura como esta expresión que le daba en sus cuentos, que estaba como muy relacionado con eso, que ya fue hasta después que a lo mejor se le otorgó cierta imagen, pero me imagino yo así como a esta persona, ¿no? De Poe, en su época. O sea, me da hasta un poco como de risa, porque es como pensar una persona normal que andaba por ahí, andaba buscando la manera a lo mejor hasta de vivir, de sobrevivir y demás, pero a lo mejor fue adquiriendo y cobrando cierta importancia a lo largo del tiempo, que a lo mejor en su época pues causaba cierto revuelo con sus historias, o a lo mejor pues alguien podría decir que estaba loco y no cobraban cierta importancia, ¿no? También puede este hecho suceder. Y también hacia tu pregunta, pues esa imagen que se le ha como relacionado de un artista con la locura, yo la llevo también de la mano con el hecho de que el mismo artista busca la manera de sí expresar algo de su época o de su contexto o algo, pero de manera, por un lado, visible y por otro, causando esta incomodidad o esta cierta renovación, o sea, que cause una cosa nueva, algo que no se esperaría que esté presente como en ese momento. Y eso es como también una cuestión relevante, porque así como el loco causa esta cierta incomodidad, aquellos que han salido, artistas que han salido de esa comodidad o de esa como de lo que se venía dando ya en ciertos aspectos de una manera muy lineal, de una manera sin cuestionar, de una manera como muy pues concreta, quisieron salir como del molde, ¿no? O sea, lo que podríamos llamar fuera de lo que ya estaba establecido. Yo recuerdo algunas frases, bueno, una frase que he leído en varias partes cuando se trata de hacer como un prólogo, un antecedente de un escritor, que se le menciona como que era un escritor fuera de la época o adelantado a su época. Entonces yo me preguntaba, bueno, ¿a qué se refiere esta persona que está escribiendo esta reseña, ¿no? ¿A que era un autor fuera o adelantado a su época? Me ponía a pensar así como de a lo mejor pues era como el hecho de pensarlo, que algo dijo, algo novedoso, que algo dijo en su momento y que a lo mejor pues como he venido mencionando, ¿no? A lo mejor causó algo, a lo mejor lo tildaron de loco. Les voy a platicar de un bailarín que, a ver, permítanme. Voy a ver si lo puedo pronunciar bien porque está un poco raro. Es Václav Nijinsky. Vamos a dejarlo así. Un bailarín que vivió entre la época de 1800 y 1900. Él bailaba ballet clásico. Mencionaban que se distinguía mucho por la manera en la que ejecutaba los pasos, muy perfectos, con un alto grado de técnica, digamos que resaltaba, ¿no? entre los demás bailarines de esa época. Pues en esta página en donde lo encontré estaba dentro de los artistas que estaban considerados como locos o que en algún momento fueron tildados de locos o dementes. Lo que se le ocurrió hacer a este bailarín fue interpretar una obra
no recuerdo ahorita el nombre de la obra. El caso es que al final, ya casi al término de esta, se le ocurre hacer un acto, digamos, expresado con el mismo baile, un acto que hacía referencia a la masturbación. Para sorpresa de todos, pues imagínense, ¿no? Alguien que es considerado como el mejor bailarín, muy destacado y demás, la perfección, ¿no? O sea, todo alineado a lo que podría ser el ballet en esa época. Hacer un acto como este, tan inesperado, tan subversivo, pues en ese momento fue tachado de loco, fue tachado de demente. ¿Por qué? Porque se salió de una norma, se salió de lo que alguien esperaba y mucho más allá. O sea, era un tema pues revelador incluso, ¿no? O subversivo. Pero la sorpresa fue que ante estos actos de irreverencia o estos actos diferentes que causaron alguna incomodidad para los demás, surgieron otras cosas. O sea, también es parte de un surgimiento. Ese rompimiento con lo clásico o con lo determinado hace que puedan surgir otras cosas. Lo que pasó fue que es considerado ahora uno de los precursores para la danza contemporánea, junto con otros que le precedieron. Una bailarina que se llama Isadora Duncan, otra Martha Graham y Merce Cunningham. Entonces, esto está como muy interesante también porque incluso todos estos bailarines que le precedieron, bueno, les puedo mencionar de Isadora Duncan, que también para su época, ahorita no les tengo como bien la fecha, pero hicieron como lo mismo, ¿no? Digamos, salieron de la norma, establecieron nuevas formas de baile, de expresión, que les dieron la oportunidad como de trascender a esta otra parte, ¿no? Como un nuevo legado, una nueva forma de expresión, y no se quedaron solo con lo que clásicamente venían como estudiando, haciendo, diciendo. Y eso me parece muy interesante. Y digo, estamos hablando más del lado del arte, pero con estas similitudes o esta relación que tiene como con ciertos actos de locura o actos subversivos, que también lo puede ser relacionado como con la locura. Eso es con lo que me quedo de esto por ahora, y no sé si nos tengas algo como que opinar también. Pero, por ejemplo, todos esos actos o puestas en escena, quiero pensar yo que quizás tenían la intención de serlo. O sea, tener como el conocimiento de saber que las cosas se hacen de cierta manera y por cuenta propia reflexionar para una creación distinta, en donde quizás el cuerpo se compromete de una manera diferente, en donde se rompen ciertos lineamientos. Y justamente yo ahí encuentro una entre similitud pero diferencia, porque es también preguntarse justamente si el loco como tal hace esa reflexión o esa intención de querer él pues así en primera persona y tener la decisión y la determinación de que él rompe ciertas leyes o de que él rompe ciertos lineamientos, cuando en el arte quizás es más bien como la intención del artista, tener o buscar justamente ese tipo de, muchas veces, inspiración para encontrar nuevas formas, nuevos modos, nuevos colores, o quizás hasta creaciones oníricas que salen justamente de cualquier campo establecido del conocimiento o algo muy muy estructurado. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en artistas de antaño que más bien eran considerados como genios. El ejemplo más claro es Da Vinci, en donde siempre se hace mención que era un genio porque sabía de un montón de cosas y de mecánica y de física, y aparte era pintor y era escultor y etcétera, etcétera, etcétera. Me pongo a pensar en Miguel Ángel, aquel que pintó la Capilla Sixtina. Pero también es de recordar que antes los artistas más bien eran como una especie de aditamento,
cultural. O sea, no, quizás no había tanta relevancia para con ellos, sino más bien como, ¿cómo decirlo? Quizás como obreros, de alguna manera, aquellos que servían al rey o estaban ahí para alegrar fiestas o estaban ahí como para pintar o esculpir determinadas cosas. Entonces, yo me imagino que también el artista, en algunas corrientes de arte, se ha creado él mismo un aura de locura o un aura de lo diferente, como tratando también de buscar cierta identidad propia, que ahí es justamente lo que yo encuentro como una diferencia, porque mientras al loco se le quita la identidad y se le deja como loco, el artista de repente busca esa identidad. Es irónico, ¿no? De loco o un artista muy excéntrico y muy de mucha parafernalia, un aura extraña o hasta quizás como tenebrosa. Pero me quedo pensando en eso, que a final de cuentas es una intención, se hace con una intencionalidad. Por ejemplo, hace tiempo yo estaba haciendo una pequeña exposición sobre la psicosis. Me tocó leer un texto que se llama Marguerite. Lacan la llamaba Aimé. Me parece que el autor es Jean Alouche, no me acuerdo bien. Este texto es muy clínico, por decirlo así, muy teórico, psicoanalíticamente hablando. Pero hace una mención de los surrealistas en una parte del texto que yo estaba leyendo, y a mí me dio curiosidad. Empecé a buscar el tema de los surrealistas, del arte surrealista, y me encontré que es todo un movimiento artístico que tuvo mucha cercanía con el psicoanálisis, en especial en las épocas cuando Lacan estaba también formulando varias cuestiones, y fue como un movimiento que tuvo quizás mucha influencia y cercanía al psicoanálisis. Entonces, el surrealismo tenía como un método creativo que se llamaba automatismo psíquico, en donde la idea era como despegarse de cualquier idea preconcebida y crear así en automático, como dejando aflorar el inconsciente, hablando de psicoanálisis, para que fuera una creación que nada tuviera que ver, digámoslo así, o la intención era esa, con algo cuadrado, preestablecido, algo que todos vemos, sino que tuviera que ver más como con sensaciones o perspectivas muy singulares. Dentro de toda esa búsqueda hay un escrito de Dalí que se llama El burro podrido. Lo pueden buscar. Y habla de toda esta cuestión de la creatividad y de cómo se plantea la creatividad dentro de lo que es el surrealismo. Después, en esa investigación, leo que Dalí tenía un método que se llamaba paranoico crítico. O sea, como que conceptos de la psicología, el psicoanálisis o la psiquiatría empezaron a tomar como cabida dentro del arte y sus procesos creativos. Esto era buscar como ciertas cosas que despertaran en el espectador, más bien como sensaciones, que tuvieran sensaciones que se conectaran con su propio inconsciente. O sea, es extraño. Es como difícil de explicar, porque no sé, la intención era esa. Algo más complejo seguramente. Pero me quedo pensando justamente en eso, que se buscaba también como en la fuente del psiquismo una fuente de creación o una fuente de creatividad, pero siempre con la intencionalidad. Y bueno, muchos conocemos a Dalí por sus entrevistas o por lo que él ha mencionado, lo vemos y quizás lo primero que se te vendría a la mente es que ese tipo está loco, es que habla extraño, es que es un tipo quizás hasta fanfarrón, como retador, que dice cosas
cantinfleando, ¿no? En el sentido de la palabra, en que dice algo pero no dice nada, pero quizás sí, pero quizás quién sabe. Y es algo, ¿no? Como querer apegarse a ese ideal del surrealismo, o querer tener esa imagen, esa ideología siempre presente. Entonces, a mí me parece algo, pues, digámoslo así, muy interesante. Leía un texto. Entre estas búsquedas para este podcast me encontré con un artículo que se llama Arte y Locura, y el autor es José Antonio Marina. Y en este texto habla justamente de cierta separación entre el arte y aquella creación que se da a partir de la locura. Locura entendida más psiquiátrica, psicológicamente posible, ¿no? Y bueno, él sí difiere un poco porque de alguna manera hace mención que esta cuestión de la creación a partir de la locura se ha idealizado y también se ha como hecho a un lado a aquellos artistas que en su obra más bien ponen intención, ponen técnica, muchos años de estudio, muchos años de práctica, y se les ha dejado un poquito relegados en comparación a, por ejemplo, y yo he sido testigo, muchas veces se enaltece la creación de alguien que dicen, es que es esquizofrénico, es que es psicótico, y te enseñan su obra y parece que su obra toma valor a partir de su enfermedad mental, en lugar de una técnica, de todos esos años de práctica, de esa dedicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es algo para pensarse. Yo ahí sí tengo algunos conflictos, ahorita tú me dirás qué piensas, porque para mí sí es y no sería tal vez muy válido querer como enaltecer solamente la creación de alguien por su condición, porque ahí obviamente le estás quitando mérito a muchísimas otras cosas. Otra cuestión también, es extraño porque el loco que crea sigue siendo raro y sigue siendo diferente. ¿Por qué? Porque primero es el loco, pero cuando crea y hace arte, ahora es el genio. Pero siempre es el diferente. Siempre es el que no es parecido a mí, no está a mi mismo nivel. Siempre está lejos, de alguna u otra manera. Como el extraño que es loco, como el extraño que no puedo alcanzar porque es fabuloso. Y yo no me encuentro en su estado de locura para crear como él. Entonces, siento que es como un tema controversial, complejo quizás, porque sí, yo no pensaría que toda creación de alguien estrictamente loco sea arte. Y también estoy de acuerdo en que no todo el artista está buscando rasgos de locura para crear. Siento que ha sido más bien justamente como ciertos clichés que se han ido abonando. Quizás por algunas escuelas de arte, quizás también por artistas que han sido muy famosos. Y entre eso y biografías que se han enfocado mucho más al aspecto personal del artista que a su obra, en donde resaltan más, pienso yo, para hacer también amarillismo, vender más, que tal artista fue homosexual, que tal artista sufrió de sus facultades mentales, que tal artista creaba con alucinaciones y todo esto, como que se le da un misticismo y se enaltece mucho y se idealiza muchísimo lo que es la locura, y de repente perdemos como el norte y nos vamos así como con la finta de pensar que todo el artista es loco, que todo el artista sí, pero bueno, el artista también es disciplinado, el artista también es inteligente, el artista también ha encontrado maneras de expresar cosas que la gente, digámoslo así, a pie no se detiene a pensar o a ver, simplemente por un nivel de reflexión distinto. Pero bueno, el artista mucho tiempo también ha sido virtuoso. No es sencillo, por ejemplo, la persona como los que nos mencionas de baile, que muchas veces sabemos que comienzan desde pequeñitos. Es toda una vida dedicada al arte. Personas que son cantantes y que han venido de, por ejemplo, familias de cantantes, es toda una vida dedicada a la voz y al canto.
quizás eso podría ser de locos, ¿no? O sea, estás loco, ¿por qué dedicas toda tu vida a eso? ¿Por qué dejas otras cosas para dedicarlas a tu arte, ¿no? Pero bueno, eso es como un poquito lo que me detuvo a pensar sobre los cambios que hicieron los bailarines que nos comentas, como el ser subversivo y la relación con la locura. No sé, a ver, ¿tú qué opinas? Bueno, pues también es relevante lo que nos comentas, es interesante, porque por ejemplo, en el trabajo de un artista, pues sí hay todo un mundo detrás. O sea, llamamos a este artista como no alguien loco, ¿no? Simplemente alguien que gusta de cierto arte, ¿no? Baile, canto, etc. Esta persona no podría llegar a ser tal vez un buen artista si a lo mejor no trabaja en ciertas técnicas, si a lo mejor no estudia ciertas cosas que tenga que estudiar para poder, digamos, por un lado, aprender y trabajar sobre lo que quiere y por el otro, crear, porque finalmente se necesita de un entendimiento y de ciertas operaciones tal vez mentales, inteligencia para poder tener, como lo mencionabas hace rato, una intencionalidad, ¿no? Frente a lo que quiere crear, a lo que quiere transmitir, a lo que quiere expresar. Pero yo también, y es una pregunta que a lo mejor sería muy buena, pensar que si por ejemplo al artista que está bien intencionado y se le otorga una categoría de inteligencia para poder decir que está creando algo, aquel que padezca de una enfermedad mental esté creando, entonces se convierte su trabajo ¿en qué? En una obra que no tiene lógica ni sentido o que es falto de inteligencia. Esa es una pregunta que me gustaría dejarla como así, porque por un lado me genera a mí curiosidad y la manera también de querer encontrar una respuesta frente a eso, porque si bien el artista que no es loco hace uso de ciertos elementos de su persona o de sus capacidades y habilidades para poder crear algo y que se le otorgue con ello la categoría de un artista, en comparación con una persona que padezca de una enfermedad mental que de igual manera esté creando algo, aunque sus capacidades o habilidades estén de cierta manera mermadas ante su padecimiento y que de igual manera esté creando, no sé, ¿podría entonces a ese loco llamársele artista? Porque no está trabajando una técnica, porque no está, digamos, trabajando en esta capacidad, ¿no? Y es que en un libro que se llama Conversaciones con Pichón Rivière, El arte y la locura, de Vicente Citolema, menciona, bueno, le hacen una pregunta, ¿no? Es como una entrevista y se le hace una pregunta relacionada con esta cuestión, o sea, de que si, por ejemplo, tienes a muchos locos encerrados en un manicomio y muchos de ellos crean cosas, hacen cosas, pintan, cantan, bailan, no sé, escriben. Entonces, por no tener las condiciones adecuadas que tendría una persona que no estuviera dentro de este lugar, ¿podría ser entonces que todos ellos que están creando poder ser llamados artistas? ¿Quién les reconocería todas estas expresiones que están realizando? Y al contrario, o sea, si alguien fuera de ese manicomio está creando con todo y que tenga una enfermedad mental, ¿podría entonces llamársele este artista loco? Ahí sí sería un artista, pero también estaría loco. O no se sabe que está loco, pero es un artista. O sea, a mí me causa como mucha sorpresa todos estos, como, digamos, opciones o posibilidades, ¿no? Porque finalmente se desconoce aquella expresión del porqué, del cómo fue creada, de
de si esta persona sí en efecto lleva años practicando, de un montón de cosas, ¿no? Y es padre como pensarlo también, o sea, dejarlo en cuestionamiento y dejarlo como también con las puertas abiertas, porque pues como habíamos mencionado ya, o sea, esta parte del podcast sirve para eso, para recordar un poco de todo lo que ya hemos hablado y para mencionar cosas nuevas también, reflexiones y cuestiones acerca de la locura. En esta ocasión, en conjunto con el arte y demás, o sea, me quedo como con esa opinión y todavía pues nos falta como mencionar la parte pues más cultural, ¿no? Alan, quisieras como... Sí, comenzar. yo pienso que es complejo porque, a ver, pensémonos en un hospital psiquiátrico o en un asilo, una institución mental. ¿Y qué tal que, por ejemplo, el trabajo grupal es más como influenciado o que se determine que las personas creen algo? Yo pienso que tiene que ver con el querer y el deseo de crear algo. Porque, por ejemplo, vamos a decirlo así entre comillas, a un loco se le puede decir, escribe algo o crea algo. Y cualquier creación o cualquier cosa que escriba o haga, entonces alguien lo puede tomar como, mira, es que está bien raro, como por el lado morboso. Yo alguna vez leí un escrito de alguien que tenía cierto grado de psicosis. Y sí era extraño, porque digamos que el texto para mí no tenía una lógica, no era muy congruente. Y era difícil de entender, porque muchas veces, inclusive palabras juntas, y sin signos de puntuación, sin nada, pero trataba de decir algo, trataba de expresar algo. A lo que yo me refiero es que a mí no me parece que ese tipo de cosas o ese tipo de creaciones sean para seguir señalando al loco. No tanto para reconocérselo, sino solo que esas cosas tomen valor porque es loco, porque tiene psicosis, porque esto. Y no sé, siento que ahí pienso yo que se ha idealizado mucho esta cuestión del creativo loco o el creativo excéntrico, que por pensar que por sentirte loco o hacerte loco puedes hacer cosas maravillosas y olvidar que detrás del arte y detrás de todas estas experiencias y manifestaciones también hay muchas cosas detrás, también hay mucho esfuerzo, también hay muchas caídas y mucho sufrimiento. Obviamente es aquí una cuestión, cuando un loco quiere crear y él mismo quiere exponer su propio arte, ahí ya estamos hablando de otra cosa, porque es el mismo el que quiere manifestar algo, exponer algo o exponerse a sí mismo, y ahí siento que habría un cambio de identidad, en donde justamente ya no es loco nada más, ahí es él mismo se posiciona como un artista, en donde tú lo preguntabas, ¿no? ¿Quién se le reconoce? Pues yo creo que todos aquellos que le den el peso. Te preguntaba hace tiempo, ¿no? Si te ponen dos obras, digámoslo así, obras plásticas, una pintura, lo que sea, que no tenga relación con el cuerpo directamente, ¿tú diferenciarías cuál es la obra de alguien enfermo mental y alguien que no? O sea, sería como difícil verlo a simple vista. Quizás tú la idea que tengas es que lo más desordenado, lo más tétrico, lo más fuera de tu alcance de comprensión sería el de loco, pero puede resultar que no. Entonces ahí es justamente a lo que voy, que no me gusta que se enaltezca ese tipo de creaciones solo por el rótulo de loco, solo por el rótulo de es que vino de un psiquiátrico. Muchas veces en las películas o en los cuentos a loco se le pone como aquel sabio que tiene ondas místicas y puede predecir el futuro, sabe cosas que uno no sabe y es súper profundo, ¿no? En los podcasts anteriores hablábamos de la verdad de la locura, pero era una verdad diferente. Una verdad que nadie quiere saber.
Y muchas veces en estas cuestiones de la cultura pop se pone a la locura como el genio, como aquel que sí está loquillo, pero tiene este toque de genialidad, ¿no? Que ayuda o que propone algo súper interesante o algo así. Pero bueno, ya son como expresiones del imaginario general, me imagino. Pero para mí es un tema muy interesante, lo cual también me deja muchas dudas. Y es un tema, yo opino que controversial, en esta cuestión de pensar qué es arte, qué no es arte, quién puede hacer arte o quién no puede hacer arte. Y bueno, sí, o sea, dejar justamente la pregunta sobre la mesa. Me acuerdo mucho una vez que en una exposición de un compañero de la universidad, él platicaba que quería hacer un proyecto en donde la escritura fuera una expresión de cura, algo así, al trabajar con alguien con psicosis. Y hablaba del arte y todo esto. Yo en ese momento le hice una pregunta que pareció muy ociosa, pero la expresé mal porque yo le pregunté si toda expresión escrita era arte. Y bueno, ahí ya pues la respuesta fue más dedicada justamente a pensar qué es arte y qué no es arte. Pero a lo que yo iba es un concepto muy lacaniano que es palabra plena y palabra vacía. Muchas veces tenemos nosotros expresiones o hablamos de cosas que no tienen gran peso. Pero de repente, por ejemplo, nosotros si nos encontramos en determinados momentos, voy a hablar específicamente de un análisis, un psicoanálisis, puede haber cosas que decimos que tienen mayor importancia de aquello que pensamos que o tenemos planeado decir. Muchas veces tenemos ya un discurso como muy armado. Y la cuestión y lo interesante viene cuando ese discurso se rompe y salen otras cosas. Entonces, ¿qué tan... mi pregunta era eso, ¿cómo diferenciar un discurso armado, digámoslo así, un delirio de alguien psicótico, a una producción que tuviera una diferencia? Y eso se me hizo muy interesante, pero era un proyecto muy muy interesante porque relacionaba justamente al arte como una posibilidad de expresión y de cambio de identidad de alguien que siempre ha sido llamado psicótico. Eso es algo muy valioso y de mucho peso. Pero bueno, tú, Diana, ¿tienes algo más que comentarnos sobre esa cuestión del arte? Bueno, pues yo pienso que en sí el arte puede servir como una manera de expresión de algo. Y lo digo así porque a lo mejor es posible que alguien tenga esas ganas de decir algo, ¿no? O de hacer algo. Bueno, en el acto o en la palabra, pues finalmente se guardan las expresiones, ¿no? Si alguien hace algo que dé un mensaje o alguien dice algo que de igual manera tenga un mensaje, pues va como acompañado de esa parte de la expresión. Si en el arte hablamos de una creación, pues alguien tuvo que haber trabajado en ello para poder decir esto es nuevo, esto causa novedad, esto expresa esto, pero de esta otra manera. De una manera diferente a la que posiblemente ya se hizo, de una manera diferente a la que posiblemente ya se dijo. Y esta cuestión pues es que también una expresión artística o una obra puede ir pasando como en el tiempo, ¿no? Como trascendiendo, como dándole nuevas lecturas a través del tiempo. Y sea cual sea, porque muchas veces se habla como de obras importantes y muy reconocidas, incluso muy caras, muy valiosas. Pero no sé, a lo mejor hay otras obras que no tuvieron esa categoría de importancia, pero que de igual manera tienen o incluyen un mensaje. Entonces, pues eso en cuestión a lo del arte, en conjunto con lo de la locura, pues pensar que esos actos pueden causar cierta diferencia, ¿no? En un tiempo, en un espacio, en un contexto.
ciertos actos, ciertas palabras, ciertas expresiones. Por ejemplo, en el discurso de alguien loco, pues puede ser como relevante también. No necesariamente este loco tenga que crear algo para poder decir algo. Tiene su palabra y tiene sus herramientas también para poder expresar aquello que le angustia, aquello que le causa miedo, una alucinación, una alteración en un momento dado, acerca de él mismo, no necesariamente de todo lo que le rodea. A veces es muy profunda la manera en la que algo se quiere expresar, porque viene desde lo más íntimo, desde lo más escondido, desde lo más propio, ¿no? O sea, realmente es eso también. Y pues no sé, ¿qué te parece, Alan? Si también les dejamos a nuestros oyentes unas menciones de películas o de canciones en las que hemos podido como encontrar esta imagen, ¿no? De aquellos personajes locos, o de estas manifestaciones caóticas, ¿no? Muchas veces en escenografías y películas. Sí, yo estaba... Ahorita me quedé pensando en eso. Y luego pasa, ¿no? Como en las pelis de terror, donde el loco es el asesino, ¿no? O siempre está como toda esta aura de que el hospital psiquiátrico, y entonces hay alguien ahí como encerrado porque pasó algo y es como el asesino. Me acuerdo, o por ejemplo, familias enteras, ¿no? Al borde de la locura, como esta cuestión de La Masacre en Texas, película ya súper antigua, en donde pues toda la familia, ¿no? Está como súper loca y está así bien demente y todos son como súper asesinos, y en especial está Leatherface como el protagonista, así bien súper loco y deforme, ¿no? Así algo súper grotesco que te hace sentir extraño, justamente como relacionando la locura con un aspecto oscuro, muy oscuro del ser humano. Y no necesariamente, no es así, pero sabemos que todas estas expresiones pues abonan al imaginario de que la locura está muy relacionada con aspectos muy oscuros del ser humano. Mejor digamos así, la locura está relacionada con aspectos muy profundos del ser humano y verdades que el humano no quiere escuchar. Y quizás la violencia como una de esas expresiones que no nos es fácil admitir que también forma parte de nosotros. Pero por ejemplo, pues me acuerdo de esa película, ¿no? De La Masacre en Texas. Me acuerdo de la peli de Psicosis, en donde, pues bueno, es una historia muy peculiar, ¿no? Esa peli, fíjate que me gusta mucho. La serie también, la más actual, que se llama Bates Motel, porque siento yo que toda su concepción de psicosis y de locura la fundamentaron bien con teorías de la época y con teorías obviamente actuales. Porque si tú ves la película, si tú ves la serie, te vas dando cuenta de que todo tiene una especie de relación entre el protagonista y la mamá. Pero no una simple relación madre-hijo, sino que hay algo ahí en donde Norman se vio como muy atrapado, quizás hasta devorado, como siendo uno mismo, ¿no? Con la mamá. Entonces se vuelve muy, pues sí, muy terrorífico. Obviamente pues le ensalzan cosas, ¿no? Lo ponen como más de lo que es quizás, ¿no? Y ya se vuelve un mítico asesino del cine de terror que hasta nuestros días es referencia. Me acuerdo, tú has visto esta peli, la del Cisne Negro, hablando justamente de baile, ¿no? ¿Sí la has visto? Sí. Esa peli me gusta mucho también. ¿Y qué otra película? ¿Tú sabes algunas películas? Yo tengo varias más, pero a ver, échale. Pues recuerdo una que se llama La Isla Siniestra. Ah, sí. Pues aborda el tema, ¿no? De los psiquiátricos, pero bueno, la peli te da una vuelta así como bien extraña casi ya para el final, pues en la que Leonardo DiCaprio, que es supuestamente un psiquiatra, ¿no? Que va a visitar no un detective. Bueno,
Sí, era Sí, era el detective. el detective. Va como a investigar, va ahí a estar cerca del Sí. psiquiátrico, ¿no? Y pues resulta después que no, o sea, que más bien era un paciente que estaba ahí, pero que no sé qué diablos pasó, que después se da cuenta de ello y pues se vuelve loco, ¿no? O sea, prácticamente pierde como los estribos y está muy interesante también esa película. Sí, fíjate que ahí se ve, ¿no? Lo de la verdad que hablábamos la vez pasada y donde justamente hablamos del arte, que la verdad irrumpe y a veces es tan difícil de soportar que mejor prefieres vivir otra realidad o un delirio diferente a aceptar una realidad muy, 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 muy dolorosa. Entonces, a mí esa peli aún me deja con dudas, ¿eh? En especial sobre el final porque... no sé, me pone a pensar como muchas cosas. Me gusta mucho ese tipo de películas. Y otra peli de locura que me acuerdo es El Club de la Pelea, en donde el protagonista se relaciona con otra persona. Pero ahí les va otro spoiler, ¿no? Bueno, al final de cuentas se da cuenta él que es la otra persona con la que él se relacionó no era quien pensaba y estaba más relacionado con él mismo de lo que creía. Entonces es curioso porque tiene toda esta relación con el insomnio, con no poder dormir, con estar cansado inexplicablemente, hasta que la verdad le irrumpe. Casi con un estallido, literalmente. Ahorita que dijiste eso de la verdad irrumpe y del insomnio, me acordé de la película del maquinista, que está sí. muy buena. La verdad es que es una de las pelis que más me ha causado como ha traído mucho mi atención. Y es que es eso, o sea, como que en esta película el personaje tenía una cuestión, incluso como un secreto, ¿no? Algo que callaba, algo que no podía solucionar él mismo en relación a un accidente que tuvo. Y pues él vivía, digamos, la película se centra en que él vivía pues mal, o sea, tenía un trabajo, tenía, digamos, algo posiblemente estable, pero él no estaba bien, presentaba su aspecto físico, ¿no? Incluso era como muy, 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 muy delgado, no dormía, no comía, y todo esto se desarrolla en un tiempo como en un año, ¿no? Me parece. Algo así, sí. Algo así, entonces estaba en un estado muy, 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 muy mal. Cadavérico. Sí, casi parecía un muerto viviente, ¿no? Entonces... De hecho, hay en una escena, una mujer le dice, si estuvieras más delgado, algo así como que no existirías o ya no te vería. Como casi, ¿no? Como un deseo de ya no quiero estar. O no quiero desaparecer. Está muy, muy buena. Sí, no sé, era como esa cuestión a la vez por lo que le dice esta persona. Pero bueno, o sea, él tenía algo. A lo mejor no les voy a mencionar muchos detalles porque la verdad es que si se las cuento va a estar muy aburrido cuando la vean. Pero al final, pues digamos, tuvo como su cierta solución al darse cuenta de lo que realmente le estaba pasando. O sea, esa cuestión de la verdad o de asumir cierta parte de la verdad es como muy, muy interesante en este aspecto de la locura. Sí, porque aparte, como con la película de la isla siniestra, toda la negación, ¿no? O sea, negación, no querer ver, no querer hacerte el tonto, casi, ¿no? No, es que no es esto. Te aparecen cosas que te demuestran que lo que estás pensando no es. Pero para ti, pues no, o sea, se busca cualquier manera de sostener el delirio. Me acuerdo mucho de la peli también de Una mente maravillosa, de este maestro que de repente se siente perseguido, como muy, muy paranoico. Y bueno, de repente se da cuenta de muchas cosas, pero él tenía que sostener un delirio y lo sostenía pensando que él era presa de una especie de persecución extraña del gobierno y muchas cosas muy, muy arriba de él, y él era un profesor de matemáticas. Pero bueno, es una peli que me hace pensar justamente en lo mismo, como en esta característica de la negación, por ejemplo. Sí, y vaya que hay muchos temas y me acordé de otra película que se llama Ella,
También tiene una relación ahí como con esta cuestión de la negación. Está basado en un contexto como de mucha tecnología y habla también un poco en esta cuestión del amor. El protagonista se enamora, pero resulta que se enamora de un programa una aplicación, ¿no? De celular tipo Siri. Y bueno, o sea, este programa tenía como más facultades, ¿no? Que solo ser un buscador o un auxiliar. Y pues bueno, termina enamorándose de esta aplicación, creyendo que es real, creyendo que es una mujer. Para al final, él creía que era como su único amor, ¿no? Que él era el único que estaba con ella, pero se da cuenta de la verdad dolorosa de que esto pues era una aplicación y que todo el mundo tenía esta aplicación, que no era el único para ella. Entonces se vuelve loco por querer ser el único, ¿no? O sea, es también como en esta cuestión del amor que a veces, pues digamos, en ese contexto y en ese momento se vuelve como algo muy, muy loco. Sí, y cómo está relacionado siempre desde concepciones muy, muy antiguas de las pasiones con la locura. Yo me acuerdo que una vez alguien me dijo que, por ejemplo, la locura en determinada época se veía como los vapores que emanaban del corazón cuando estabas enamorado y entonces llegaban al cerebro, a tu cabeza y te nublaban la vista. Como una explicación que parece muy lógica y a veces con lo que pasa sobre esta relación de las pasiones y el razonamiento, que no siempre se pueden poner de acuerdo y es muy imposible. Pero bueno, sí, la relación justamente con eso, con el volverte loco, ¿no? Como coloquialmente se dice, volverte loco por una inteligencia artificial en este caso, que bueno, nos puede parecer extraño, pero quizás es una realidad. Y me acuerdo de otra peli que se llama Atrapado sin salida, donde actúa Jack Nicholson, y de este criminal, ¿no? Que se hace pasar por loco para que no lo manden a la cárcel y termina conviviendo con muchas personas en ese lugar y en donde se da cuenta de las peculiaridades de cada persona y que bueno, dices, ¿por qué están aquí, no? O sea, ¿por qué ustedes están aquí? Si realmente pues había muchas personas que parecían normales a simple vista o pues bueno, tenían cosas como cualquier otra persona. Pero es una peli muy interesante y también muy, muy, muy bonita. Y otra peli, Requiem por un sueño, en donde se habla específicamente de las drogas y las adicciones, pero nos vamos dando cuenta también cómo se va perdiendo esa cordura, ¿no? Muchas veces por ideales que tenemos o que se nos presentan, ya sea el ideal de ser exitoso, el ideal de volver a tener un buen cuerpo, de volver a verte joven, de no sentir que pues ya estás en determinada época de la vida. Y entonces eso te lleva a una obsesión terrible que para los protagonistas no fue nada bueno, para ninguno. Entonces esa es una muy buena peli. ¿Qué otra peli nos puedes mencionar, Diana? Bueno, una película, Alicia en el País de las Maravillas, en el que más que nada la atención me llama al hecho del personaje del sombrerero, de que pues es un personaje, a pesar de que toda la película es como llena de cosas locas, surreales y muy fantasiosas, el loco era el sombrerero, ¿no? O sea, era como el personaje principal mayormente loco. Era el loco entre los locos. Sí, porque pues también la Reina Roja no estaba muy loca. Sí. O sea, realmente todos tenían sus particularidades, estos personajes, dentro de cierta locura, porque realmente, digamos, dentro de su contexto de la película, pues todos tenían su forma de estar. Digamos, la reina en sus reinos, el sombrero con los demás en el bosque, como estas partecitas, ¿no? Que te hacen como... Y todos se relacionan al final, o sea, todos los personajes se relacionan de cierta manera. Pero sí me da un poco como de más curiosidad con el hecho de que alguien... Si en esa película tal vez alguien sobresalía más por el hecho de estar loco, pues era este sombrerero, ¿no? Sí, así es.
Y pues quizás esta peli, ¿no? Que, bueno, un par de pelis fragmentada, que tira más como a la ciencia ficción, pero también se aborda, ¿no? Desde la personalidad múltiple y desde la locura que es convivir con tantas personalidades o personas diferentes, ¿no? En un momento, pues una personalidad, otro momento otra y así. Entonces, también como, pues mitificando ciertas cosas, pero bueno, es una película a final de cuentas. A mí me gustó, más porque la vi desde ese lado, ¿no? De la ciencia ficción y los superhéroes y superpoderes y ya después como lo engancharon todo. A mí me gustó esa parte. Y pues ya, ¿sabes? O sea, esa famosa peli que es más reciente, la del Joker o el Guasón, como en México siempre lo hemos conocido. Donde, qué revuelo causó esa película. Y en donde hasta pláticas hubo, ¿no? Ay, sí. De que la peli, la locura y... O sea, fue todo un tema, hasta sacaban videos hablando de eso y... A mí me impresionó porque pues no es un tema así nuevo, que se hable de alguien que enloquece en la sociedad, ¿no? Pero bueno, es también muy curioso porque ahí también abordan la locura desde cierto aspecto, desde un aspecto más social, pero hay detalles que dan a entender que desde la relación que él tenía con su mamá, que también tenía aspectos psiquiátricos que evaluar, o había estado en un psiquiátrico, había un discurso ahí de locura entre él mismo y su mamá y todo lo que había pasado. Entonces, bueno, a final de cuentas es una realidad muy peculiar la de este personaje. Y pues bueno, una peli más de que habla o se intenta relacionar con la locura. ¿Tienes por ahí alguna más que te acuerdes? Pues no es película, pero es un actor que acaba de morir recientemente, Manuel el Loco Valdés. Pues él traía un personaje, ¿no? De siempre ser el loco y el loco y el loco. En Sí. las películas que saliera, pues era el loco. O sea, finalmente creo que no tuvo algún otro personaje, digamos, más variado que ese. Y en esta representación, ¿no? Es como siempre parecer loco, siempre. O sea, sus maneras, sus hablares, sus forma de no contestarles lo que le preguntaban las personas, ¿no? Como de hacerse el loco, como hacerse el tonto, como evadir, ¿no? O sea, es como un poco llamativo eso. Bueno, para mí en el campo de la televisión y el cine. Sí, o sea, como muy identificado, ¿no? Sí. Hasta con su apodo. Ajá. O sea, de Manuel el Loco Valdés. Sí. Y hasta su aspecto, ¿no? Que tenía como unas super cejotas, Sí. así. Y pues, sí, un personaje curioso dentro de la comedia y del cine mexicano, ¿no? Y bueno, esas son como algunas películas. Yo quiero hacer mención especial de un autor que me gusta mucho, que es H.P. Lovecraft, porque pues, forma parte también de esta cultura pop. Y a mí me gusta mucho porque en sus cuentos, dentro de su narrativa, él tiene como una perspectiva sobre la locura muy peculiar. Dentro de las historias de Lovecraft, el universo que nos legó, la locura para Lovecraft es cuando algo sucede o algo acontece que está totalmente fuera de nuestros límites cognitivos. Algo que no logramos entender. Y eso lleva a la locura. Primero al terror máximo y luego enloqueces. ¿Por qué? Porque son cosas... Y aquí me acordé mucho de lo que platicábamos sobre la verdad. Como una verdad que irrumpe. Como que te da un super puñetazo en la cara. Y te quedas sacado de onda porque no puedes comprender. No puedes saber qué pasó. Muchos de los cuentos de Lovecraft son muy oníricos, con realidades en donde hay formas que nosotros no podemos imaginar.
o donde hay entidades que ni siquiera podemos ver porque nuestra capacidad cognitiva no da para tanto. Y entonces más bien se hacen presentes por sonidos o por olores, porque es la única manera en la que las podemos percibir. Pero eso es algo que me parece como muy, muy, muy curioso dentro de su mundo, porque creo que él tenía esa idea muy bien establecida de que la locura se da a través de algo que no somos capaces de aprehender o de asimilar. Como decía Luis Tamayo, a veces la verdad irrumpe y más bien la locura es como un síntoma de esa verdad que muchas veces no queremos aceptar o nos es imposible aceptar. Entonces me gusta mucho. Yo les recomiendo 3, digámoslo así, historias, bueno, cuentos. Uno se llama Celefais, es un cuento muy muy onírico. El otro se llama El horror de Dunwich. Y por último es el ciclo de Randolph Carter, que se compone por varios cuentos, pero entre ellos está el testimonio de Randolph Carter, la llave de plata y a través de las puertas de la llave de plata. Ahí se explica mucho de cómo Lovecraft concebía el horror y el terror y la realidad, y de cómo podía esa realidad volverse diferente y algo no tan asimilable, y podía llevarte al terror y a la locura extrema. Entonces es algo muy muy interesante. Y pues nada, ¿qué más? ¿Quieres comentar algo más, Diana? Pues yo creo que ya hemos como dicho muchas cosas en esta entrega. De todo lo que hemos investigado, por mi parte yo creo que sería todo. Me agradó mucho esta mención última de varias películas, porque la verdad es que sí son muy recomendables. Y como para seguir pensando, digamos, de todo lo que hemos hablado y relacionándolo con el arte y con todas estas expresiones que nos llegan así del cine o de música, etcétera, pues podemos tomarlas, ¿no? Quienes nos escuchan a lo mejor ya las vieron, a lo mejor algunas no, pero si no, pues los invitamos a que pasen un rato, ¿no? de películas con estas recomendaciones. Y en general, pues que el tema me ha causado también mucho interés, y pues para seguir con más ganas de seguir investigando. Y eso, o sea, realmente me siento como muy satisfecha por estas entregas hasta ahora. Posiblemente, porque como ya hemos dicho, el tema es muy amplio, más adelante tal vez retomemos de nuevo el tema con una nueva entrega acerca de otras cosas que se relacionan con la locura. Y nuestros oyentes, pues claro está, también pueden pues como aportar opiniones o si les gustaría como que abordáramos cierto tema de la locura o de otro también. O sea, se vale como ir interactuando también en estos podcasts. Y pues nada más agradecer pues el tiempo que también nos prestan los oyentes. Muy bien. Pues sí, estamos cerrando entonces nuestro ciclo de la locura, ¿no? Que bueno, siendo un tema tan amplio, seguramente lo volveremos a encontrar dentro de próximas entregas. Y como habíamos mencionado, ya lo hemos tratado también como en podcast anteriores. Pero ha sido un tema bastante interesante porque ha sido meternos a investigar muchísimas cosas. Nosotros traemos para ustedes pues algo, una pizca de lo que encontramos, alguna mención, algún autor, alguna recomendación, pero bueno, es como para iniciar a reflexionar y a cuestionar varias cosas, y nos parece como muy interesante. Y vean las películas, si ya las vieron, pues sabrán de lo que hablamos. Si tienen alguna recomendación también para nosotros, alguna obra literaria, alguna otra película que crean que se relaciona con este tema de la locura, adelante. Y pues nada, aquí nos despedimos, sin más que decir. Espero que les haya gustado esta trilogía
y nos vemos la próxima.